Con la voz temblorosa y las manos manchadas de harina, el chico se acercó despacio, como quien sabe que un solo paso en falso puede costarlo todo. Tragó saliva, sostuvo la mirada de los hombres y dejó escapar en un susurro que sonaba a oración. «¿Cómprame los tamales, jefe? Mi madre está internada». Lo que ocurre después paraliza el lugar y deja incluso a los más duros completamente en shock. El estruendo del cristal, al estrellarse contra el mármol, cortó el murmullo elegante de la hacienda como una navaja. Los comensales giraron sus cabezas perfumadas hacia la entrada, donde un niño empapado temblaba bajo las luces doradas del candelabro. El agua de lluvia formaba charcos oscuros sobre el piso lustrado mientras el niño apretaba la canasta de tamales contra su pecho huesudo. «¿Cómprame los tamales, jefe?» Su voz quebrada resonó entre las mesas de manteles blancos. «Mi madre se me muere hoy si no consigo el dinero». El maitre se acercó con pasos apresurados, los ojos inyectados de pánico. La clientela del restaurante más exclusivo de Guadalajara no estaba acostumbrada a interrupciones, mucho menos de un niño harapiento que goteaba sobre sus alfombras persas. En la mesa del rincón, oculta entre sombras calculadas, el hombre no apartó la mirada del niño. Sus dedos, marcados por cicatrices que contaban historias de violencia, se cerraron alrededor de la copa de vino tinto. El líquido se agitó como sangre. «Señor, le pido una disculpa», murmuró el maitre al oído del niño tratando de arrastrarlo hacia la salida. «Este no es lugar para». «No». El niño se zafó con una fuerza desesperada. Sus ojos, enormes y brillantes por las lágrimas contenidas, recorrieron cada rostro en el salón. «Por favor, son buenos tamales. Mi mamá los hace desde antes del amanecer». Una mujer de vestido de seda se cubrió la nariz con su servilleta. Un empresario de traje italiano murmuró algo sobre la seguridad del lugar. Otros simplemente apartaron la vista, incómodos ante la irrupción de la pobreza en su burbuja dorada. Pero el hombre siguió observando. El agua escurría por el cabello negro del niño, creando riachuelos que se perdían en el cuello de su camiseta desgastada. Sus tenis agujerados dejaban huellas húmedas con cada paso que daba. La canasta temblaba en sus manos pequeñas, pero no la soltaba. Nunca la soltaba. «Mi jefecita. Ella tiene diabetes», continuó el niño, dirigiéndose ahora directamente hacia las mesas. «El doctor dice que necesita insulina o se va a morir». Su voz se quebró en la última palabra. El hombre reconoció ese sonido. Lo había escuchado en su propia garganta hace muchos años bajo el puente de Tijuana mientras sostenía el cuerpo sin vida de su hermano menor. También había escuchado ese mismo desesperado ruego por ayuda, ese grito silencioso que solo los niños pobres sabían pronunciar. El maitre tomó del brazo al niño con más fuerza. «Ya basta. Se tiene que ir ahora mismo. O llamaré a seguridad». «No». El grito resonó como un disparo. «Solo quiero vender mis tamales. No soy un ratero, por favor». El niño se liberó nuevamente y corrió hacia el centro del salón. Su respiración agitada creaba pequeñas nubes de vapor en el aire acondicionado. Los comensales lo miraban como si fuera un animal herido que había invadido su territorio. En ese momento, cuando el niño parecía más pequeño que nunca, rodeado de toda esa opulencia, sus ojos encontraron los del hombre. El tiempo se detuvo. El hombre vio algo que nadie más había notado. La manera en que el niño mantenía la barbilla alzada a pesar del miedo. La forma en que sus hombros, aunque temblaban, no se encorvaban en derrota. La dignidad feroz que se aferraba a su postura. Como un escudo invisible. Era el mismo orgullo que él había sentido aquella noche en Tijuana, cuando juró que nunca más sería víctima de la indiferencia del mundo. «Ven acá, mi hijo». La voz del hombre cortó el silencio como una orden militar, profunda, pausada, cargada de una autoridad que no necesitaba gritos para imponerse. Todos en el restaurante giraron hacia él. Pero el hombre solo tenía ojos para el niño. El niño se acercó con pasos vacilantes, limpiándose la nariz con la manga. Sus zapatos chirriaron contra el mármol mojado. «¿Cuánto necesitas?».
La pregunta flotó en el aire como una promesa. El hombre sacó su billetera de piel negra, sus movimientos deliberados y controlados. Los billetes aparecieron entre sus dedos como cartas de un mago. 5.000 pesos, señor, murmuró el niño. Es para la medicina de mi mamá y para que mi papá no tenga que trabajar esta noche con las manos lastimadas. El hombre contó 10 billetes de 1.000 pesos. Luego 10 más. Los ojos del niño se abrieron como platos. Esto es para tu madre, dijo el hombre extendiendo el dinero. Y esto sacó otros billetes. Es para que nunca más tengas que vender tamales bajo la lluvia. El restaurante había caído en un silencio sepulcral. Solo se escuchaba el tamborileo constante de la lluvia contra los ventanales. El niño tomó el dinero con manos temblorosas, sin poder creer lo que estaba sucediendo. Miró hacia el hombre como si estuviera viendo a un santo. ¿Por qué? ¿Por qué me ayudas, señor? El hombre se puso de pie lentamente. Su figura se alzó. Imponente, de músculo compacto bajo un traje perfectamente cortado. Los otros comensales instintivamente apartaron la mirada cuando sintieron el peso de su presencia. Porque todos merecemos una oportunidad, mi hijo, puso una mano sobre el hombro empapado del niño. Pero ahora tienes que irte. Corre a casa con tu familia. El niño asintió con vehemencia, guardando el dinero en su pantalón. Antes de irse, sacó un tamal de la canasta y lo puso sobre la mesa del hombre. Para usted, señor, es de dulce, como le gustan a los niños. Y con eso salió corriendo hacia la noche lluviosa. Sus pasos resonando contra el pavimento mojado hasta perderse en la distancia. El hombre se quedó mirando el tamal sobre la mesa, todavía tibio y envuelto en hoja de maíz. Por primera vez en años. Sintió algo que había olvidado que existía, esperanza. Afuera la lluvia siguió cayendo sobre Guadalajara, lavando las calles y arrastrando los pecados hacia las alcantarillas. Pero en el corazón de un hombre que había aprendido a no sentir nada, algo acababa de despertar, algo peligroso, algo humano. Hola, espectador, gracias por estar aquí. Deja un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció la historia y desde qué ciudad nos estás viendo ahora. Continuemos con la historia. El hombre despertó a las 5 de la mañana, como todos los días desde hacía muchos años. Su penthouse en la zona rosa de Guadalajara se alzaba sobre la ciudad, pero él nunca había dormido fácil en las alturas. Los hombres como él sabían que mientras más alto subes, más dolorosa es la caída. Se dirigió al gimnasio privado de su apartamento, donde una rutina de 2 horas lo esperaba. Cada golpe al saco de boxeo era un recordatorio. Mantente fuerte. Mantente vivo, mantente en control. El sudor se mezclaba con los recuerdos de la noche anterior, el niño, los tamales. Esa sensación extraña que no lograba sacudirse. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su lugarteniente más cercano. Jefe, tenemos reunión a las 10. Todo tranquilo por el momento. El hombre tecleó de vuelta. Cambio de planes. Quiero que investigues algo para mí. ¿Qué necesita? Una familia. Apellido. Morales. El papá se accidentó en una obra. La mamá está enferma. Tienen un niño de 12 años que vende tamales. Hubo una pausa larga antes de la respuesta. ¿Algún problema con ellos? No. Solo averigua dónde viven y cómo están. El hombre apagó el teléfono y se dirigió a la ducha. El agua caliente golpeaba contra su espalda marcada por cicatrices que contaban la historia de su ascenso. Cada una tenía un nombre, una traición, una lección aprendida a fuerza de sangre. A las 7 en punto, su chofer personal lo esperaba en la cochera con el BMW blindado. Un hombre de 60 años que había trabajado para 3 generaciones y que sabía cuándo hacer preguntas y cuándo simplemente manejar. Buenos días, don Arturo. Buenos días, Esteban. Al despacho. Mientras atravesaban las calles de Guadalajara, el hombre observó la ciudad despertando. Vendedores ambulantes instalando sus puestos, trabajadores esperando el camión, niños uniformados caminando hacia la escuela. Una vida que alguna
Beth había conocido y que ahora parecía existir en otro planeta. Su oficina legal ocupaba todo el 10º piso de un edificio corporativo en el centro financiero. Importaciones Mendoza era lo que decía en la placa de bronce y efectivamente importaban cosas, lealtad, silencio, territorio. Los productos más valiosos del mercado negro. Su asistente lo recibió con café negro y la agenda del día. Una mujer de 40 años, eficiente como un reloj suizo y que nunca hacía preguntas incómodas. Don Arturo tiene 3 citas confirmadas. Los distribuidores de Tijuana a las 9, el contador a las 11 y la junta con los socios se movió para las 2. Perfecto. ¿Algo más? Sí. Llegó esto para usted esta mañana. La asistente le entregó un sobremanila sin remitente. El hombre reconoció inmediatamente la letra, Madre Esperanza del Hogar San José. La única persona que se atrevía a escribirle cartas a mano en papel común. Esperó a estar solo en su oficina para abrirla. Arturo, hijo mío. Comenzaba la carta con la letra temblorosa de la monja de 80 años. Espero que estés cuidando tu alma tanto como cuidas tu cuerpo. Los niños del hogar te mandan saludos. Mariana ya aprendió a leer. Gracias a los libros que enviaste. Miguel quiere ser doctor cuando crezca. Dice que va a curar a toda la gente pobre de Guadalajara. El hombre sonrió a pesar de sí mismo. Madre Esperanza era la única persona viva que lo conocía desde antes de que se convirtiera en el lobo, cuando aún era solo Arturito, el niño de la calle, que llegó al orfanato con las costillas rotas y el corazón destrozado. La carta continuaba. Necesitamos reparar el techo del dormitorio de las niñas. Las lluvias de este año han sido terribles. También necesitamos medicinas. La pequeña Ana tiene asma. No terminó de leer. Tomó su chequera y escribió una cantidad con 5 ceros. Siempre había sido más fácil resolver problemas con dinero que con palabras. Su teléfono sonó. Joaquín. Jefe. Ya tengo la información que me pidió. Rafael Morales, 42 años, albañil, se accidentó hace 3 semanas en una obra de la constructora Ruiz y Asociados. Una viga le cayó encima y le destrozó las 2 manos. La empresa lo corrió diciendo que estaba borracho, pero los compañeros juran que estaba sobrio. El hombre apretó el puño, conocía esa táctica. Y la esposa Carmen Morales, 38 años. Diabética desde hace 5 años. No tiene seguro médico porque cuando Rafael perdió el trabajo perdieron todo. El niño se llama Diego, pero todos le dicen Dieguito. Vive en la colonia Santa María. En una casita de 2 cuartos que se está cayendo a pedazos. ¿Dónde están ahora? La señora está en el Hospital General. Entró anoche en coma diabético. El papá está con ella. El niño, bueno. Supongo que sigue vendiendo tamales por la calle. El hombre colgó y se quedó mirando por la ventana. Desde su oficina podía ver toda la ciudad extenderse hacia las montañas, su imperio, su territorio, miles de personas que dependían de sus decisiones, que vivían o morían según su voluntad. Pero no podía sacarse de la cabeza la imagen de un niño de 12 años empapado por la lluvia, pidiendo ayuda para salvar a su madre. Gritó a su asistente, sí, señor, cancela todas mis citas de hoy. Todo, incluyendo a los de Michoacán. Todo. Y llama al doctor Vázquez. Dile que necesito un favor urgente. El hombre se puso de pie y tomó su saco. Tenía algo que hacer. Algo que no había hecho en años, actuar sin calcular primero las ganancias. Mientras bajaba en el elevador hacia él. Estacionamiento, recordó las palabras que Madre Esperanza le había dicho el día que cumplió 18 años y dejó el orfanato. Recuerda, hijo, que el poder sin compasión es solo crueldad organizada. En ese momento había pensado que la monja no entendía el mundo real. Ahora, muchos años después, se preguntaba si no había sido él quien nunca lo entendió. El BMW arrancó con un ronroneo suave y el hombre se dirigió hacia el Hospital General, hacia una cama donde una mujer luchaba por su vida.
Hacia un hombre que esperaba un milagro que nunca llegaría, hacia un niño que le había recordado quién había sido antes de convertirse en quien era. Don Esteban no hizo preguntas cuando le dio la dirección. Era un profesional, pero por el espejo retrovisor, el hombre pudo ver algo en los ojos del viejo chofer, algo que podría haber sido aprobación o tal vez esperanza. El tráfico de media mañana fluía lentamente por las avenidas de Guadalajara, pero el hombre no tenía prisa. Por primera vez en mucho tiempo no corría hacia algo, corría alejándose de algo, alejándose del hombre que había construido con violencia y miedo hacia el hombre que tal vez aún podría llegar a ser. El Hospital General de Guadalajara olía a desinfectante y desesperanza. El hombre caminó por los pasillos llenos de gente que esperaba milagros con la resignación de quien sabe que los milagros no llegan para los pobres. Sus zapatos italianos resonaban contra el linóleo agrietado y cada paso lo llevaba más profundo en un mundo que había dejado atrás hace mucho tiempo. Encontró a Rafael Morales en la sala de espera del área de cuidados intensivos. Era un hombre de complexión fuerte, con el rostro curtido por años de trabajar bajo el sol. Sus manos estaban vendadas desde los nudillos hasta las muñecas. Y sostenía un rosario con los dedos que aún podía mover. Señor Morales. Rafael alzó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos por la falta de sueño y las lágrimas contenidas. Sí, soy yo. ¿Ustedes? Arturo Mendoza. Conocí a su hijo anoche. Rafael parpadeó confundido. Dieguito, ¿dónde? Está bien, está bien. Se encontraba vendiendo tamales en la lluvia. El hombre se sentó en la silla de plástico. Junto a Rafael. Me contó sobre su esposa. Ay, señor. Rafael se quebró. Carmen lleva toda la noche en coma. Los doctores dicen que necesita medicinas muy caras. Dicen que sin ellas. No pudo terminar la frase. El hombre observó al hombre junto a él. Rafael Morales tenía esa dignidad callada que solo poseen quienes han trabajado duro toda su vida. Las arrugas alrededor de sus ojos hablaban de sonrisas compartidas con su familia, no de violencia. Sus manos, a pesar de estar destrozadas, conservaban la fuerza de quien construye en lugar de destruir. ¿Qué fue exactamente lo que pasó en la obra?, preguntó el hombre. Rafael suspiró profundamente. ¿Trabajo? Trabajaba para la constructora Ruiz y Asociados, buenos jefes, o eso creía, hasta que me di cuenta de que estaban usando materiales baratos en lugar de los que aparecaban en los planos. ¿Qué tipo de materiales? Varilla de mala calidad, cemento aguado, cables eléctricos de segunda. Yo se lo dije al ingeniero Ruiz. Le mostré las facturas falsas que encontré en la oficina del proyecto. Rafael apretó el rosario. Al día siguiente, una viga se soltó justo cuando yo pasaba por debajo. El hombre sintió un frío familiar recorrerle la espalda. Lo conocía bien. Era la sensación que tenía cuando olía traición. ¿Guarda alguna evidencia? Tomé fotos de los documentos con mi celular antes de hablar con Ruiz. También grabé nuestra conversación. Rafael lo miró con desconfianza. ¿Por qué le interesa saber? Porque no me gustan los hombres que lastiman a las familias trabajadoras. En ese momento, una enfermera salió de cuidados intensivos. Una mujer de mediana edad con el uniforme arrugado y la expresión cansada de quien ha visto demasiada muerte. Familia de Carmen Morales. Rafael se puso de pie tan rápido que casi se tambaleó. Yo soy su esposo. Su esposa necesita insulina de acción rápida y suero glucosado especial. Sin eso, la enfermera negó con la cabeza. El tratamiento cuesta 8.000 pesos. ¿Tienen cómo cubrirlo? Rafael se desplomó en la silla. 8.000 pesos podrían haber sido 8 millones. El hombre se levantó. Enfermera, ¿dónde pago? Encargue, señor, pero cargue todo lo que necesite la señora Morales a mi cuenta. Tratamiento completo. El hombre sacó una tarjeta negra de su billetera. Y quiero que la transfieran a una habitación privada hoy.
La enfermera tomó la tarjeta. Con ojos enormes. Rafael lo miró como si hubiera visto un fantasma. No, no puedo aceptar esto, señor. No lo conozco. No sé por qué. Porque su hijo me recordó algo importante anoche. El hombre puso una mano sobre el hombro de Rafael. Porque todos merecemos luchar por nuestra familia. Mientras la enfermera se alejaba casi corriendo para procesar el pago, el hombre se sentó. Nuevamente junto a Rafael. ¿Dónde está Dieguito ahora? En la escuela. Le dije que fuera, que yo me quedaba con Carmen. No quería que me viera así, tan Rafael señaló sus vendas. Tan inútil. No es usted inútil. Es un hombre que arriesgó su vida por hacer lo correcto. ¿Y de qué me sirvió? Mi esposa se está muriendo, no puedo trabajar y mi hijo de 12 años tiene que vender tamales en la calle para que comamos. El hombre guardó silencio por un momento. Había escuchado esa desesperanza antes en su propia voz hace muchos años. Señor Morales, confía en mí. Ni siquiera sé quién es. ¿Usted? Soy alguien que puede hacer que las cosas cambien, pero necesito que me enseñe esas fotos y esas grabaciones. Rafael estudió el rostro del hombre. Había algo en sus ojos, una dureza que no venía de la crueldad, sino de la experiencia. Era la mirada de un hombre que había vivido lo suficiente para saber cuando alguien hablaba en serio. Están en mi celular. Pero si le enseño esto. Me promete que no va a lastimar a mi familia. Le prometo que voy a protegerlos. Rafael tomó su celular viejo con los dedos que podía mover. La pantalla agrietada mostraba fotos borrosas de documentos y facturas. El hombre las examinó con la meticulosidad de un general estudiando mapas de batalla. Esto es oro, murmuró. Ruiz no solo está robando, está poniendo en peligro vidas. ¿Usted puede hacer algo al respecto? Antes de que el hombre pudiera responder, la enfermera regresó casi sin aliento. Señor Mendoza, ya está todo autorizado. La señora Morales será transferida a la privada en 1 hora. El doctor Vázquez viene en camino para supervisar personalmente el tratamiento. Rafael abrió la boca para protestar, pero el hombre lo detuvo con una mirada. Gracias. Enfermera. ¿Podemos verla? Por supuesto. Habitación 304 en el área de cuidados intensivos. Mientras caminaban hacia la habitación, Rafael no dejaba de mirar al hombre con una mezcla de gratitud y desconcierto. No entiendo por qué está haciendo esto por nosotros. A veces uno encuentra familia donde menos lo espera. Carmen Morales yacía conectada a un laberinto de tubos y cables. A pesar de la palidez y los aparatos, se podía ver que había sido una mujer hermosa. Sus manos, libres de vendas, descansaban sobre las sábanas blancos. Manos que habían hecho tamales antes del amanecer, que habían consolado a un niño asustado, que habían acariciado a un esposo preocupado. Ella es mi vida, susurró Rafael. Nos conocimos cuando tenía 18 años. Vendía flores en el mercado. Yo acababa de llegar del pueblo buscando trabajo. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Me compró un ramo cada día durante un mes hasta que me animé a invitarla a cenar. El hombre observó la escena. Un hombre destrozado velando a la mujer que amaba, rogando a Dios por un milagro. Era algo que él nunca había tenido. Nunca había amado a nadie lo suficiente como para sentir ese tipo de desesperación. Van a estar bien, dijo finalmente. ¿Cómo puede estar tan seguro? El hombre no respondió. En lugar de eso, tomó su teléfono y marcó un número que tenía memorizado. Joaquín, soy yo. Quiero que busques todo lo que puedas sobre Alejandro Ruiz y su constructora, pero discretamente. ¿Qué tan discreto? Nadie puede saber que estamos investigando. Esto es personal. Colgó y se volvió. Hacia Rafael. Señor Morales, su esposa va a recuperarse. Sus manos van a sanar. Y Alejandro Ruiz va a pagar por lo que hizo. ¿Usted es policía? El hombre sonrió, pero no había humor en esa sonrisa. No, soy algo mucho más efectivo que eso.
En ese momento, los monitores de Carmen comenzaron a emitir sonidos más estables. Su respiración se hacía más profunda. El doctor Vázquez. Un hombre de 50 años con bata impecable, entró a la habitación. Buenos días, soy el doctor Vázquez, el señor Mendoza. Ese soy yo. Su esposa va a estar bien, le dijo a Rafael. La insulina está funcionando. En unas horas debería despertar. Rafael se arrodilló junto a la cama y tomó la mano de Carmen con los dedos que podía mover. El hombre observó la escena y sintió algo que no había experimentado en años. Envidia, no por el dinero, ni por el poder, ni por el miedo. Envidia por el amor. Salió de la habitación para dejarlos solos y marcó otro número. Esteban, ven a recogerme al hospital y de camino para en esa escuela primaria de la colonia Santa María. ¿Va a recoger a alguien, don Arturo? Sí, voy a recoger a mi nuevo hijo. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, pero una vez dichas se sintieron correctas. Dieguito Morales había cambiado su vida en una noche lluviosa. Ahora era hora de cambiarla de él para siempre. La escuela primaria. Benito Juárez se alzaba como un bastión de esperanza en medio de la colonia Santa María. Sus paredes pintadas de amarillo desteñido contrastaban con los edificios grises que la rodeaban y el patio de recreo resonaba con las voces de niños que jugaban fútbol con una pelota de plástico desinflada. El hombre esperó en el BMW mientras don Esteban preguntaba en la dirección por Diego Morales. A través del vidrio polarizado observó a los niños corriendo, gritando, siendo niños. Una vida que él había perdido a los 8 años cuando la pobreza lo obligó a crecer de golpe. Ahí viene él. Muchacho, murmuró Esteban. Dieguito salía del edificio con una mochila remendada y los zapatos del día anterior, ahora secos, pero aún manchados por la lluvia. Caminaba con la cabeza gacha, arrastrando los pies como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros pequeños. El hombre bajó del auto. Oye, campeón. Dieguito levantó la vista y sus ojos se abrieron como platos. Corrió hacia él con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Señor, usted es el señor de anoche. ¿Qué hace aquí? Vine a buscarte. Tengo noticias sobre tu mamá. La sonrisa de Dieguito se desvaneció instantáneamente. Ella está viva, mijo, y va a estar bien. El hombre se arrodilló para quedar a la altura del niño. Pero necesito que vengas conmigo. Tu papá está con ella en el hospital. Dieguito no dudó ni un segundo. Se subió al BMW como si hubiera estado esperando toda su vida que alguien viniera a rescatarlo. Durante el trayecto al hospital, no dejó de hacer preguntas. ¿De verdad mamá va a estar bien? ¿Ya puede comer? ¿Ya no necesita las inyecciones? Mi papá ya no va a llorar. Cada pregunta era una puñalada en el pecho del hombre. Este niño de 12 años había sido forzado a ser el hombre de la casa, a cargar responsabilidades que no le correspondían. Tu mamá va a tener las mejores medicinas. Tu papá va a operarse las manos con el mejor doctor de Guadalajara. ¿Y tú? El hombre lo miró por el espejo retrovisor. Tú no vas a volver a vender tamales en la lluvia. Pero, ¿cómo vamos a comer? Mi papá no puede trabajar con las manos así. Ya no tienes que preocuparte por eso. Cuando llegaron al hospital, Dieguito corrió por los pasillos como un torbellino hasta encontrar la nueva habitación de su madre. Carmen ya había despertado y estaba sentada en la cama con un color más saludable en las mejillas. ¿Mi hijo? Carmen extendió los brazos y Dieguito se lanzó a abrazarla. Mamá, pensé que te ibas a morir. Pensé que me ibas a dejar solo. Nunca. Mi amor, nunca te voy a dejar. El hombre observó desde la puerta. Rafael tenía razón. Esta mujer tenía una fuerza especial. Incluso debilitada por la enfermedad, irradiaba un calor que llenaba toda la habitación. Carmen levantó la vista y vio al hombre. ¿Usted es el señor qué? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Rafael me contó lo que hizo. No sé cómo agradecerle. No tiene que agradecerme nada.
Señor. Su hijo me salvó anoche. Mi hijo lo salvó. ¿De qué? El hombre sonrió. De olvidar quién soy. Carmen estudió su rostro con esa sabiduría que solo tienen las madres. Usted es un hombre bueno con un trabajo difícil. La observación lo sorprendió por su precisión. Carmen Morales podía ver a través de la fachada que él había construido durante años. Quiero proponerles algo, dijo el hombre, acercándose a la cama. Rafael, sus manos van a necesitar meses de rehabilitación. Carmen, usted va a necesitar tratamiento constante. Y Dieguito miró al niño. Merece estar en una escuela mejor. No podemos aceptar más caridad, intervino Rafael. Ya hizo demasiado. No es caridad, es una inversión. El hombre sacó una tarjeta de su billetera. Tengo varios negocios legítimos, restaurantes. Una cadena de tortillerías, una empresa de catering. Necesito a alguien de confianza que los supervise, pero yo no sé de esas cosas. Sabe de trabajo honesto, sabe de calidad, sabe de tratar bien a la gente. El hombre le entregó la tarjeta. Cuando esté recuperado, quiero que sea mi socio, no mi empleado, mi socio. Carmen tomó la mano de Rafael. Es nuestra oportunidad, amor. ¿Y qué gana usted con esto?, preguntó Rafael. El hombre miró a Dieguito que seguía abrazado a su madre. Gano una familia. Las palabras colgaron en el aire como una confesión. Carmen y Rafael intercambiaron miradas cargadas de significado. Señor Mendoza, dijo Carmen suavemente. ¿Usted tiene familia? Tenía un hermano menor, se llamaba Luis. Tenía la edad de Dieguito cuando el hombre se detuvo. No había hablado de Luis en años. Se ahogó en una inundación. No pude salvarlo. Carmen extendió su mano hacia él. Lo siento mucho. El hombre tomó su mano y sintió algo que no recordaba haber sentido. Desde la infancia, el tacto consolador de una madre. Por eso no puedo dejar que algo le pase a su familia. En ese momento, el doctor Vázquez entró con un equipo de especialistas. Buenos días. Familia Morales. Vengo a revisar a la señora y también a examinar las manos del señor Rafael. Tenemos programada una cirugía reconstructiva para mañana en la mañana. ¿Cirugía? Rafael palideció. Tranquilo, papá, dijo Dieguito. El señor Arturo dijo que vas a estar bien. El hombre puso una mano en el hombro del niño. Así es, campeón. Tu papá va a volver a construir cosas hermosas. Mientras los doctores examinaban a Rafael, el hombre salió al pasillo y marcó otro número. Joaquín, ¿qué averiguaste de Ruiz? Jefe, esto está muy pesado. La constructora tiene contratos con él. Gobierno por más de 50 millones de pesos, escuelas, hospitales, viviendas de interés social y según mis contactos todo está hecho con material de quinta. ¿Qué tan malo? Hay un edificio de departamentos que construyeron el año pasado que ya tiene grietas estructurales. Un puente que se está hundiendo, una escuela donde el techo se desplomó parcialmente. El hombre sintió que la sangre se le helaba. Hubo heridos. 3 niños hospitalizados en la escuela, en el edificio de departamentos, una familia entera aplastada cuando se les cayó una pared y las autoridades todas compradas. El alcalde, los inspectores, hasta algunos jueces. Ruiz tiene una red de corrupción que abarca toda la ciudad. El hombre cerró los ojos. Había encontrado algo peor que un criminal común. Había encontrado un hombre que destruía vidas con total impunidad. Joaquín, quiero que pongas vigilancia discreta en la familia Morales. 24 horas. Espera problemas. Cuando Ruiz se entere de que alguien está investigando sus operaciones, va a querer silenciar a todos los testigos. Colgó y regresó a la habitación. Dieguito estaba contándole a su madre sobre la escuela, sobre sus amigos. Sobre sus sueños de ser doctor, como el doctor Vázquez. El hombre lo escuchó y tomó una decisión que cambiaría todo. Alejandro Ruiz había cometido un error fatal. Había lastimado a su nueva familia y
Eso era imperdonable. Alejandro Ruiz contemplaba la ciudad desde su oficina en el piso 30 del edificio más alto de Guadalajara. Sus ventanales de cristal blindado ofrecían una vista panorámica de su imperio. Puentes, escuelas, hospitales, torres habitacionales. Todo construido con su firma, todo levantado con materiales que él sabía que fallarían. Pero eso era problema de las generaciones futuras. Su secretaria tocó la puerta antes de entrar. Ingeniero Ruiz, tiene una llamada del comandante García. Alejandro frunció el ceño. El comandante Esteban García solo lo contactaba cuando había problemas serios. Ruiz contestó con voz controlada. Tenemos un problema. La voz áspera de García cortó directo al grano. Alguien está haciendo preguntas sobre tus operaciones. ¿Qué tipo de preguntas? Del tipo que puede mandarte a la cárcel. O peor, García hizo una pausa. ¿Recuerdas al albañil que tuviste que silenciar? Rafael Morales. El estómago de Alejandro se contrajo. Está fuera de circulación. Las manos destrozadas, sin trabajo, sin seguro médico. No es amenaza para nadie. Ahora tiene un benefactor muy poderoso. Alguien pagó el tratamiento completo de su esposa y va a operarle las manos con cirugía reconstructiva. ¿Quién? Esa es la pregunta del millón. Mis fuentes en el hospital solo saben que fue alguien con mucho dinero y mejores conexiones que las nuestras. Alejandro se aflojó la corbata. En muchos años construyendo su imperio de corrupción, había aprendido a identificar las amenazas reales. Esta tenía el olor del peligro auténtico. ¿Qué sabes de concreto? Morales tiene fotos de tus facturas falsas, grabaciones de cuando amenazaste con accidentarlo. Si hablara y ahora tiene los recursos para hacer algo con esa información. Elimínalo. No es tan simple. Está bajo protección profesional. Mis hombres intentaron acercarse al hospital anoche y fueron disuadidos gentilmente. Alejandro conocía a García desde hacía años. El comandante había sido su seguro contra problemas como este. Si García hablaba de ser disuadido, significaba que se había topado con fuerzas superiores. ¿Tienes idea de quién puede ser? Estoy investigando, pero Alejandro, la voz de García se volvió seria. Sea quien sea, tiene conexiones que van más allá del gobierno local. Esto huele a narco. La palabra colgó en el aire como una sentencia de muerte. Alejandro había trabajado duro para mantener sus operaciones separadas del crimen organizado. Los narcos eran impredecibles, violentos, imposibles de controlar. Dame 48 horas. Dijo García. Voy a averiguar quién está detrás de esto. Después de colgar, Alejandro se sirvió un whisky de su bar. Sus manos temblaban ligeramente. Había construido su imperio sobre la premisa de que el dinero podía comprar cualquier silencio, cualquier lealtad, cualquier protección. Pero si estaba enfrentando al crimen organizado, las reglas habían cambiado completamente. Su teléfono sonó. Nuevamente. Esta vez era su asistente. Ingeniero, tiene una cita en 15 minutos con los inversionistas de Monterrey. Cancélala, señor. Cancela todas mis citas del día. Tengo asuntos urgentes que atender. Alejandro salió de su oficina hacia el estacionamiento subterráneo. Su Mercedes blindado lo esperaba junto con 2 guardaespaldas que había contratado después del primer accidente, que había orquestado contra un inspector demasiado curioso. ¿A la casa, jefe?, preguntó su chofer. No, al taller. El taller era un almacén en las afueras de la ciudad donde Alejandro guardaba sus secretos más oscuros, documentos que podrían hundir a docenas de funcionarios, grabaciones de conversaciones comprometedoras, fotografías que habían garantizado años de silencio, pero también era donde guardaba su último recurso. Miguel el Sombra Cervantes lo esperaba en el almacén. Un hombre de 40 años con cicatrices que contaban historias de violencia profesional, es militar, es sicario. Ahora freelance para quien pudiera pagar sus servicios. Ingeniero.
El sombra se levantó de la silla donde limpiaba meticulosamente una pistola. Me dijeron que necesitan mis servicios especiales. Tengo un problema que requiere solución permanente. Alejandro le explicó la situación. Rafael Morales, las evidencias, el misterioso benefactor. El sombra escuchó sin interrumpir, sus ojos negros. Calculando probabilidades. ¿Qué tanto sabe del benefactor? Poco, solo que tiene dinero, conexiones y posiblemente vínculos con el narco. El sombra sonrió, pero no había humor en esa sonrisa. Eso lo hace interesante. Mi tarifa se acaba de triplicar. ¿Puedes manejarlo? Ingeniero, yo he eliminado objetivos en 6 países. He trabajado para carteles, para gobiernos, para corporaciones. Un benefactor misterioso no me quita el sueño. El sombra guardó la pistola en su funda, pero necesito libertad de acción, nada de medias tintas. Haz lo que tengas que hacer. Esa noche, mientras Alejandro cenaba en su mansión de las Lomas, recibió una llamada que lo hizo escupir el vino. Ingeniero Ruiz. La voz era tranquila, controlada, pero cargada de una autoridad que no admitía. Discusión. ¿Quién habla? Alguien que sabe exactamente qué tipo de hombre es usted, alguien que ha visto las fotos de sus facturas falsas. Alguien que ha escuchado sus grabaciones. Alejandro sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué quiere? Quiero que sepa que Rafael Morales y su familia están bajo mi protección. Cualquier daño que les suceda, cualquier amenaza, cualquier inconveniente será respondido de manera proporcional. ¿Quién se cree que es? Soy alguien que construye cosas que duran, ingeniero, a diferencia de usted. Una pausa cargada de significado. Sus edificios se caen. Sus puentes se agrietan, sus escuelas colapsan sobre niños inocentes. Usted no sabe nada. Sé que hay una familia aplastada en el edificio de la calle Morelos. Sé que 3 niños siguen hospitalizados. Por el techo que se desplomó en la escuela primaria López Mateos. Sé que el puente sobre el río Verde se está hundiendo y que usted ya lo sabía antes de entregarlo. Cada palabra era una bala certera. Alejandro se dio cuenta de que no estaba hablando con un amateur. ¿Qué quiere de mí? Quiero que duerma mal por el resto de su vida. Quiero que cada mañana se despierte sabiendo que sus pecados lo están alcanzando. Y quiero que entienda que si algo le pasa a la familia Morales, yo personalmente voy a construir su tumba. La línea se cortó. Alejandro se quedó mirando el teléfono. Su mano temblando visiblemente. En la distancia pudo escuchar el sonido de motocicletas acercándose a su casa. El sonido se detuvo frente a su portón. Después se alejó lentamente como una promesa. Silenciosa. Por primera vez en años, Alejandro Ruiz entendió lo que era el miedo real. 3 días después de la llamada, el hombre supo que había cometido un error. Joaquín entró a su oficina con él. Rostro tenso y una tablet en la mano. Jefe, tenemos un problema grave. El hombre levantó la vista de los documentos que estaba revisando. Habla, Ruiz. Contrató ayuda externa. Miguel Cervantes. Apodado El Sombra. Joaquín deslizó la tablet sobre el escritorio. Es militar de fuerzas especiales, trabajó para los Zetas durante 5 años antes de volverse independiente. La foto mostraba a un hombre de complexión mediana con ojos fríos como el acero. El hombre había oído hablar de El Sombra, un asesino profesional que cobraba en dólares y nunca fallaba. ¿Qué sabemos de sus movimientos? Llegó ayer a Guadalajara. Se hospeda en el Hotel Continental bajo identidad falsa. Nuestros contactos en el aeropuerto confirmaron que trajo equipamiento militar en una maleta diplomática. El hombre se recostó en su silla calculando opciones. El juego había escalado más rápido de lo esperado. La familia Morales está segura. Por ahora tenemos 6 hombres vigilando el hospital y 4 más en la casa de la colonia Santa María. Pero jefe, Joaquín vaciló. Si El Sombra quiere llegar a ellos, va a ser muy difícil detenerlo. ¿Qué propones? Que movamos a la familia a una casa segura. Tengo el rancho en Chapala. Está aislado, fácil de defender y no
El hombre se puso de pie. No voy a convertir a esa familia en prisioneros por culpa de mis decisiones. Entonces, ¿qué hacemos? El hombre caminó hacia la ventana. Abajo, la ciudad se extendía como un tablero de ajedrez donde cada movimiento tenía consecuencias letales. Durante años había navegado estos peligros con frialdad calculada, pero ahora había algo más en juego que territorio o dinero. Había una familia que dependía de él. Organiza una reunión con los comandantes. Es hora de que sepan lo que está pasando. Va a involucrar a toda la organización en esto. Ruiz declaró la guerra cuando contrató al Sombra. Ya no es un asunto personal. Esa tarde el hombre visitó el hospital. Carmen se veía mucho mejor. Con color en las mejillas y una sonrisa que iluminaba la habitación. Rafael había salido exitosamente de la cirugía reconstructiva y los doctores eran optimistas sobre la recuperación de sus manos. Dieguito estaba sentado junto a la cama ayudando a su madre a resolver un crucigrama del periódico. ¿Cómo se dice a una persona que ayuda sin pedir nada a cambio?, le preguntó Carmen. Ángel. Respondió Dieguito inmediatamente, mirando hacia el hombre, como el señor Arturo. Carmen siguió la mirada de su hijo y sonrió. Exacto, mi amor. El hombre se acercó a la cama, pero Carmen notó algo en su expresión. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Nada de qué preocuparse. Solo quería asegurarme de que estuvieran cómodos. Rafael, con las manos aún vendadas, estudió el rostro del hombre. Usted está preocupado por algo. Tan obvio es. Tengo 4 hermanos mayores. Conozco esa cara. Rafael se incorporó en su silla. Tiene que ver con Ruiz. El hombre miró a Dieguito, que los observaba con atención. No quería asustarlo, pero tampoco podía mentirle a esta familia. Ruiz no está contento con nuestras investigaciones. Puede intentar presionarlos para que guarden silencio. ¿Presionarnos cómo?, preguntó Carmen. Nada va a pasarles. Tienen mi palabra. El hombre puso una mano en el hombro de Rafael. Pero necesito que confíen en mí completamente. ¿Qué necesita que hagamos?, preguntó Rafael sin dudar. Por ahora nada. Sigan con su recuperación. Pero si mis hombres les dicen que se mueven inmediatamente sin preguntas. Carmen tomó la mano del hombre. ¿Usted también está en peligro? La pregunta lo sorprendió. En todos sus años, nadie le había preguntado si estaba en peligro. El peligro era simplemente parte de su existencia. No se preocupen por mí, señora Carmen. Claro que me preocupo. Usted es familia ahora. Las palabras golpearon al hombre como un puño en el estómago. Familia. Una palabra que había perdido todo significado hace décadas. Ahora restaurada por una mujer que apenas lo conocía. Su teléfono vibró. Un mensaje de Joaquín. Reunión confirmada para las 11 de la noche. Todos los comandantes confirmaron asistencia. Tengo que irme, dijo el hombre, pero Dieguito se aferró a su brazo. ¿Va a volver mañana? Claro que sí, campeón. ¿Me lo promete? El hombre miró esos ojos enormes, llenos de confianza absoluta. Era la misma mirada que Luis le había dirigido la noche antes de morir cuando le prometió que todo estaría bien. Te lo prometo. Mientras salía del hospital, el hombre sintió el peso de esa promesa. No era solo una palabra para tranquilizar a un niño. Era un juramento que estaba dispuesto a cumplir con sangre. Su teléfono sonó. Joaquín. Jefe, el Sombra se movió. Nuestros vigilantes lo perdieron cerca del Mercado San Juan. El Mercado San Juan. El hombre frunció el ceño. Ese mercado estaba a solo 10 cuadras de la casa de los Morales. Sí, jefe. Y hay algo más. Encontramos esto pegado en la puerta de su penthouse. Joaquín le envió una foto, una nota escrita a mano con letra perfecta. El lobo protege a sus cachorros, pero ¿quién protege al lobo? El hombre sintió una sonrisa fría formarse en sus labios.
El Sombra había cometido un error fatal. Había hecho esto personal. Joaquín, cancela la reunión de esta noche. Señor, esto ya no es asunto de la organización. Esto es entre él y yo. Colgó y marcó otro número. Cuando respondieron, su voz era pura hielo. Soy Arturo Mendoza. Quiero que me pongas en contacto con el Sombra. Dile que acepto su invitación. La cacería había comenzado. La cita era a medianoche en el cementerio de Belén, entre las tumbas de los olvidados. El hombre llegó solo como había prometido, pero sabía que Joaquín y sus mejores hombres estaban posicionados en las sombras. Algunas batallas se pelean en soledad, pero solo los tontos mueren sin respaldo. El Sombra ya estaba ahí sentado sobre una lápida de mármol agrietada, limpiando metódicamente una navaja que brillaba bajo la luz de la luna. Vestía completamente de negro y se movía con la fluidez de un felino. Arturo Mendoza, su voz era suave, casi educada. El famoso lobo. Miguel Cervantes, he oído hablar de tu trabajo. ¿Te impresiona? Me decepciona. El hombre se acercó sin mostrar miedo. Siempre pensé que los exmilitares tenían honor. Pero tú matas familias inocentes por dinero. El Sombra sonrió guardando la navaja. Inocentes. Interesante viniendo de alguien que ha ordenado más ejecuciones que años tengo de vida. Yo mato narcos. Traidores, enemigos que eligieron este mundo. Tú matas trabajadores que solo querían alimentar a sus hijos. Filosofía barata, lobo. Al final todos sangramos igual. El hombre estudió al hombre frente. Ae. El Sombra tenía razón en una cosa. Ambos eran asesinos. Pero había una diferencia fundamental que separaba a los lobos de las hienas. ¿Cuánto te está pagando Ruiz? Por la familia completa. Otros 100,000 por ti. Te ofrezco el triple por desaparecer. El Sombra se puso de pie, estirándose como un gato. No es cuestión de dinero, lobo, es cuestión de reputación. Si acepto tu oferta, el mundo sabrá que Miguel Cervantes puede ser comprado. Eso arruinaría mi negocio. Y si fallas, el mundo sabrá que Miguel Cervantes puede ser vencido. Eso también arruinaría tu negocio. Por eso no voy a fallar. En ese momento, el hombre sintió vibrar su teléfono, un mensaje de texto. La familia está segura, pero hay movimiento cerca del hospital. Joaquín. El Sombra notó su distracción y sonrió. Preocupado por tus pollitos. Mis hombres ya están en posición. ¿Tus hombres? ¿Creías que trabajaba solo? Soy un profesional, lobo. Mientras tú y yo conversamos aquí. 3 francotiradores están apuntando al hospital. Al primer movimiento sospechoso de tus sicarios, la familia Morales se convierte en historia. El hombre sintió que la sangre se le helaba. Había caído en una trampa. El Sombra no había venido a enfrentarlo. Había venido a distraerlo mientras ejecutaba el trabajo. ¿Qué quieres? ¿Que te alejes? ¿Que dejes de proteger a Morales? Que permitas que Ruiz termine lo que empezó. No puedo hacer eso. Entonces morirán esta noche todos, incluyendo el niño. La mención de Dieguito encendió algo primitivo en el pecho del hombre. Era la misma rabia que había sentido cuando vio el cuerpo sin vida de Luis flotando en el agua sucia. Si tocas a ese niño, te juro por mi hermano muerto que vas a morir lentamente. Tu hermano está muerto porque no fuiste lo suficientemente fuerte para salvarlo. Como no eres lo suficientemente fuerte para salvar a esta familia. La provocación funcionó. El hombre se lanzó hacia el Sombra con la velocidad de una serpiente, pero el exmilitar estaba preparado. Se movió a un lado y sacó una pistola con silenciador. Demasiado emocional, lobo, es tu debilidad. Antes de que pudiera disparar. El sonido de cristales rompiéndose resonó desde la dirección del hospital. Luego el rugido de motocicletas acelerando. El teléfono del hombre vibró nuevamente. Esta vez era una llamada. Jefe, la voz desesperada de Joaquín cortó la noche. Nos atacaron en el hospital.
Los francotiradores están muertos, pero hubo bajas. La familia están vivos. Lo sacamos a tiempo, pero jefe. Mataron a Tomás y hirieron a Roberto. El hombre miró a El Sombra, quien mantenía la pistola apuntada, pero ya no sonreía. Parece que tus francotiradores no eran tan profesionales. Esto no termina. Aquí, Lobo. Tienes razón, pero ahora las reglas cambiaron. El hombre marcó un número en su teléfono sin apartar la vista del Sombra. Sí, jefe. Código rojo en toda la ciudad. Quiero que busquen a Miguel Cervantes hasta debajo de las piedras. Cualquiera que lo ayude muere, cualquiera que lo esconda muere. Y cuando lo encuentren, el hombre sonrió con frialdad. Tráiganmelo vivo. El Sombra retrocedió un paso. Esto es solo negocios, Mendoza. Ya no. Mataste a mis hombres, amenazaste a mi familia. Ahora es personal. Tu familia. Son solo unos plebeyos. Esos plebeyos son mi familia. Las palabras resonaron en el cementerio como una declaración de guerra. El Sombra comprendió en ese momento que había cometido un error fatal. Había despertado algo en Arturo Mendoza que había estado dormido por años. La organización tiene más de 5.000 sicarios en Jalisco, continuó el hombre. Todos van a estar buscándote. No hay lugar donde esconderse. No hay forma de salir de la ciudad. El Sombra guardó la pistola lentamente. Esto no ha terminado. Sí ha terminado. Solo falta decidir cómo vas a morir. El exmilitar desapareció entre las sombras del cementerio con la misma fluidez con que había aparecido. Pero el hombre sabía que no llegaría lejos. Mientras caminaba hacia su auto, marcó otro número. Joaquín. Sí, jefe. ¿Dónde está la familia ahora? En el rancho de Chapala, como usted sugirió, todos están bien, aunque asustados. Bien. Y Joaquín, dígame. Es hora de que Alejandro Ruiz sepa exactamente con quién se metió. La guerra había comenzado oficialmente y Arturo Mendoza no tenía intención de tomar prisioneros. El rancho en Chapala se alzaba como una fortaleza silenciosa bajo el amanecer. El hombre llegó cuando el sol apenas pintaba las montañas de oro. Después de una noche sin dormir coordinando la cacería del Sombra por toda la ciudad, encontró a Dieguito despierto en el porche, abrazando sus rodillas y mirando el lago que se extendía como un espejo infinito. El niño había estado llorando. No pudiste dormir, campeón. Dieguito levantó la vista, sus ojos rojos, pero desafiantes. Los hombres malos vinieron por nosotros, ¿verdad? El hombre se sentó a su lado en los escalones de madera. Sí, porque no hicimos nada malo. A veces ser bueno es suficiente para que la gente mala te tenga miedo. Dieguito procesó esto en silencio. ¿Usted también es malo? La pregunta golpeó al hombre como un martillazo. Durante muchos años nadie había cuestionado su naturaleza. Era el lobo. Pero este niño de 12 años había logrado llegar al centro de todo en una sola pregunta. He hecho cosas malas, mijo, muchas cosas malas. Pero ya no es malo. No sé, estoy tratando de averiguarlo. Dieguito se acercó más a él. Mi papá dice que las personas pueden cambiar. Dice que usted era una persona y ahora es otra. ¿Qué más dice tu papá? Dice que usted perdió a alguien muy importante, como nosotros casi perdimos a mi mamá. El hombre cerró los ojos. Tu papá es muy sabio. En ese momento, Rafael salió de la casa con las manos aún vendadas, pero moviéndose con más facilidad. Carmen apareció detrás de él, envuelta en una bata de lana. Buenos días, dijo Rafael. ¿Cómo estamos? Seguros por ahora. El hombre se puso de pie, pero necesito contarles algo importante. Los cuatro se sentaron en la terraza que daba al lago. El hombre sabía que había llegado el momento de la verdad. Esta familia había puesto su vida en sus manos. Merecían saber exactamente quién era él. Mi nombre completo es
Arturo Mendoza Restrepo. Tengo 35 años y soy comandante regional de un cártel. Carmen se llevó la mano a la boca. Rafael palideció. Dieguito frunció el ceño, confundido. ¿Qué es un comandante regional?, preguntó el niño. Significa que soy un criminal, mijo, de los grandes. Dieguito lo miró fijamente. ¿Mata gente? Sí, gente mala. El hombre vaciló. Principalmente. Carmen encontró su voz. Principalmente, al principio era diferente. Solo mataba a otros narcos, a traidores, a gente. El hombre miró hacia el lago, pero el poder corrompe. Poco a poco la línea entre buenos y malos se volvió borrosa. Rafael se inclinó hacia adelante. ¿Por qué nos está contando esto? Porque Alejandro Ruiz ya lo sabe. Sus investigadores descubrieron mi identidad anoche. ¿Y por qué? El hombre miró a Dieguito, porque ustedes merecen la verdad. Carmen se puso de pie y caminó hacia la barandilla de la terraza. Nuestro Salvador es un asesino. Carmen, comenzó Rafael. No. Ella se volvió hacia el hombre. ¿Cómo sabemos que no nos está usando? ¿Cómo sabemos que no tiene otros motivos? Era una pregunta justa. El hombre se había estado preguntando lo mismo. No lo saben. Solo pueden observar mis acciones. ¿Y qué pasa ahora?, preguntó Rafael. ¿Seguimos siendo una familia o vamos a convertiros en víctimas de una guerra de narcos? Esa decisión es suya. Dieguito se levantó y caminó hacia el hombre. Usted nos protege porque somos como su hermano, ¿verdad? ¿Cómo era su hermano? El hombre sintió la garganta cerrarse. Era como tú, valiente, puro. Lleno de sueños. ¿Cómo se murió? Se ahogó en una inundación en Tijuana. Yo tenía 16 años. Él tenía 12. Como tú. El hombre respiró profundamente. Traté de salvarlo, pero no fui lo suficientemente fuerte. Carmen regresó lentamente a su silla. ¿Por eso hace esto? ¿Por culpa? Sí, pero también porque, el hombre miró a cada uno de ellos. Porque por primera vez en 20 años siento que tengo una familia. El silencio se extendió sobre la terraza como niebla matutina. Dieguito fue el primero en hablar. Si fuéramos su familia de verdad, ¿dejaría de ser malo? La pregunta contenía todo el peso del mundo. El hombre sabía que había llegado a una encrucijada. Podía seguir siendo el lobo con todo el poder y la violencia que eso implicaba o podía intentar ser simplemente Arturo. No sé si puedo dejar de ser lo que soy, mi hijo. Pero lo intentaría. Carmen y Rafael observaban la conversación como si presenciaran un milagro. Un niño de 12 años estaba ofreciendo redención al hombre más peligroso de Jalisco. Por ustedes, sí, lo intentaría. Dieguito extendió su mano pequeña hacia él. Entonces, somos familia. El hombre tomó esa mano y sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Luis. Esperanza real. No la esperanza violenta del poder, sino la esperanza frágil del amor. Carmen se acercó y puso una mano en su hombro. Todos cometemos errores. Lo que importa es lo que hacemos después. Rafael asintió. Usted nos salvó. Eso es lo que veo. No su pasado, sino lo que hace ahora. Por primera vez en 15 años, Arturo Mendoza lloró no de dolor, sino de gratitud. Había encontrado lo que no sabía que estaba buscando, una razón para ser mejor. La noticia llegó esa misma tarde como un balde de agua helada. Joaquín irrumpió en el rancho con él. Rostro descompuesto y una tablet en las manos temblorosas. Jefe, tiene que ver esto. La pantalla mostraba las noticias del mediodía. Una reportera rubia hablaba frente a la fachada de un edificio gubernamental mientras las letras rojas en la parte inferior anunciaban operativo conjunto contra el crimen organizado. Fuentes oficiales confirman que el comandante Esteban García dirigirá una operación especial para desarticular las células del cártel en Jalisco.
García, héroe de guerra y especialista en operaciones antinarco, promete limpiar las calles de estos criminales. El hombre sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Conocía a García de reputación, ex coronel del ejército, incorruptible según los medios, con un historial limpio de operaciones exitosas contra carteles rivales. Cuando empezó esto, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Esta mañana. Justo después de que Ruiz se reuniera con el gobernador, Joaquín cambió a otra pantalla. Pero hay algo más, jefe, algo que no va a gustarle. La nueva imagen mostraba documentos oficiales, órdenes de captura, fotografías de vigilancia, organigramas detallados de la estructura del cártel. García no solo sabe de nuestras operaciones, sabe todo. Nombres, ubicaciones, cuentas bancarias, rutas de distribución, todo. El hombre estudió los documentos con el estómago convertido en piedra. El nivel de detalle era imposible sin ayuda interna. Tenemos un traidor. Peor que eso, jefe. Creo que García lleva meses, tal vez preparando esto. Carmen se acercó desde la cocina donde había estado preparando café. ¿Qué significa esto? Significa que mi pasado los alcanzó más rápido de lo que esperaba. El hombre apagó la tablet. García va a usar la operación oficial para eliminar cualquier evidencia contra Ruiz y de paso eliminarnos a nosotros. Rafael, que había estado escuchando desde el sofá, se incorporó. No puede defenderse, usar sus contactos. Mis contactos son políticos. Locales comprados con dinero del narco. García viene con respaldo federal. Es una guerra que no puedo ganar con las reglas tradicionales. Dieguito apareció corriendo desde su habitación. ¿Ya podemos ir a casa? Extraño mi cuarto. El silencio que siguió fue devastador. Carmen se arrodilló junto a su hijo. Mi hijo, tal vez tengamos que quedarnos aquí un tiempo más. ¿Cuánto tiempo? El hombre miró hacia el lago, donde el sol comenzaba a descender hacia las montañas. Dieguito, ven acá. El niño se acercó con esa confianza absoluta que solo los niños pueden tener. ¿Recuerdas lo que hablamos sobre las personas que cambian? Sí. Tal vez es hora de que yo cambie completamente. ¿Qué quiere decir? El hombre se arrodilló para quedar a la altura del niño. Significa que tal vez tengamos que irnos lejos de aquí los cuatro para empezar una vida nueva. Carmen y Rafael intercambiaron miradas cargadas de significado. ¿Está hablando de huir?, preguntó. Carmen. Estoy hablando de sobrevivir. García no viene a arrestarme, viene a ejecutarme. Y si estoy aquí, ustedes van a quedar atrapados en el fuego cruzado. No, dijo Dieguito firmemente. No nos vamos a ir, mi hijo. ¿No? El grito del niño sorprendió a todos. Usted dijo que éramos familia. Las familias no huyen. Rafael se acercó y puso una mano en el hombro del hombre. El niño tiene razón. Huir no es la respuesta. Rafael, no entiendes. García tiene el poder del gobierno federal. Tiene recursos ilimitados, soldados entrenados, tecnología militar. Yo tengo. ¿Qué tiene?, interrumpió Carmen. El hombre pensó por un momento. Sicarios, armas, dinero. No, dijo Carmen suavemente. Tiene algo que García nunca va a tener. ¿Qué? Tiene la verdad sobre Ruiz. Tiene las pruebas y tiene una familia que lo ama. El amor no detiene balas, pero la verdad sí. Rafael se sentó junto al hombre. Recuerda lo que le dije, guardé más evidencias de las que le mostré. No solo fotos y grabaciones. ¿Qué tipo de evidencias? Documentos originales, contratos reales, facturas que prueban que Ruiz ha estado robando dinero del gobierno durante años. Rafael sonrió por primera vez en días. Y también tengo nombres. ¿Nombres de qué? De todos los funcionarios que están involucrados en la corrupción, incluyendo algunos que probablemente le dan órdenes a García. El hombre sintió que algo cambiaba en su mente. Durante años había pensado como un criminal. Violencia, intimidación, poder bruto.
Pero esta familia le había mostrado otra forma de pelear. ¿Dónde está todo eso? Escondido en un lugar donde Ruiz nunca lo va a encontrar. Carmen se sentó del otro lado del hombre. La pregunta es, ¿está listo para pelear esta guerra de manera diferente? El hombre miró a cada uno de ellos. Un albañil con las manos rotas, una mujer diabética, un niño de 12 años. Pero también vio algo más, valor, determinación, una fuerza que no venía de las armas. ¿Qué proponen? Dieguito se subió a su regazo. Propongo que les demos una lección a los malos. ¿Cómo? Usando sus propias armas contra ellos. Rafael asintió. Prensa, internet, redes sociales. Hacer que toda la ciudad sepa la verdad sobre Ruiz. Carmen sonrió. Y cuando García venga a arrestarlo, va a encontrar que el hombre más odiado de Guadalajara se convirtió en el más popular. El hombre abrazó a Dieguito y sintió algo que no había experimentado nunca. Esperanza sin violencia. ¿Saben qué? Tienen razón. Se puso de pie y marcó el número de Joaquín. Jefe, ¿qué órdenes? Nada de violencia, nada de sicarios. Quiero que contactes a todos los periodistas independientes de la ciudad. Es hora de que Guadalajara sepa quién es realmente Alejandro Ruiz. La guerra había tomado un giro inesperado y por primera vez el hombre tenía un ejército que luchaba con la verdad. El plan se ejecutó con la precisión de una operación militar, pero esta vez las armas eran cámaras, teléfonos y computadoras. Rafael guió al hombre hacia un cobertizo detrás del rancho donde había escondido una caja metálica enterrada bajo herramientas oxidadas. Aquí está todo, dijo Rafael abriendo la caja con manos temblorosas. 2 años de evidencias. El hombre examinó el contenido. Contratos originales con firmas falsificadas, fotografías de materiales defectuosos. Grabaciones de conversaciones donde Ruiz admitía conocer los riesgos. Facturas que mostraban sobornos directos al alcalde y 3 regidores. Dios mío, Rafael, con esto puedes hundir a medio gobierno. Por eso me querían muerto, no solo por las obras defectuosas, sino por esto. Rafael sacó un documento amarillento. Es el contrato original del Hospital Infantil de Guadalajara, el que se cayó hace 2 años y mató a esa enfermera. El hombre sintió que la sangre se le helaba. Ruiz construyó ese hospital con varilla de segunda mano y cemento aguado, igual que todo lo demás. Carmen apareció en la puerta del cobertizo. Los periodistas ya vienen en camino. Joaquín dice que encontró a 5 que están dispuestos a publicar la historia. 5 periodistas van a ser suficientes contra García y todo el aparato del gobierno. No son solo periodistas, sonrió Carmen. También contactamos a Mariana Velasco. El hombre reconoció el nombre inmediatamente. Mariana Velasco era la reportera de investigación más famosa de México, conocida por derribar gobernadores corruptos y empresarios criminales. Velasco aceptó reunirse con nosotros. Más que eso, está en camino al rancho. Llega en 1 hora. Mientras esperaban, el hombre se sentó con Dieguito en la terraza. El niño estaba dibujando con crayones que Carmen había encontrado en una gaveta. ¿Qué dibujas, campeón? Mi nueva familia, respondió Dieguito, mostrando el papel. Había dibujado 4 figuras tomadas de la mano frente a una casa. Este es usted, esta es mi mamá, este es mi papá y este soy yo. Estamos todos juntos para siempre, aseguró Dieguito, porque eso es lo que hacen las familias. El hombre observó el dibujo y sintió un nudo en la garganta. En todos sus años como comandante, había olvidado lo que significaba tener algo por lo que vale la pena luchar que no fuera poder o territorio. A las 4 de la tarde, una camioneta blanca se detuvo frente al rancho. Mariana Velasco bajó sola. Una mujer de 40 años con el cabello recogido y una grabadora digital en la mano. Arturo Mendoza. Ese soy yo. Soy Mariana Velasco. Tengo entendido que tienen información sobre Alejandro Ruiz. Rafael y Carmen se unieron a ellos en la terraza. Rafael le mostró todos los documentos mientras Carmen le explicaba lo que había pasado con su familia. El hombre permaneció en silencio.
dejando que ellos contaran la historia. Velasco examinó cada papel, cada fotografía, cada grabación. Sus ojos se abrían más con cada nueva evidencia. Esto es increíble. ¿Saben lo que tienen aquí? ¿Qué? Preguntó Carmen. La historia más grande de corrupción en Jalisco en los últimos 20 años. Con esto puedo probar que Ruiz ha matado indirectamente a docenas de personas, pero... Lo va a publicar, insistió Rafael. García está preparando una operación para silenciarnos. García, Esteban García, ¿lo conoce? Velasco sonrió con una expresión que el hombre reconoció inmediatamente. Era la sonrisa de un depredador que había encontrado presa fácil. García no es el héroe incorruptible que vende la prensa. Hace 3 años estuve a punto de publicar una investigación sobre él. Pero no tenía suficientes pruebas. ¿Qué tipo de investigación?, preguntó el hombre. García dirigía una unidad especial en Sinaloa que supuestamente combatía el narco, pero en realidad estaba eliminando competencia para el cártel que le pagaba mejor. Rafael se inclinó hacia adelante. Está diciendo que García también es corrupto. Estoy diciendo que García es peor que Ruiz. Ruiz roba y mata por negligencia. García mata por sistema. El hombre sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Por eso aceptó venir a Guadalajara tan rápido. No viene a combatir el crimen organizado, viene a reorganizarlo bajo su control. Exacto. Y ustedes se convirtieron en un obstáculo porque empezaron a investigar a Ruiz, quien probablemente es socio de García en otras operaciones. Carmen se puso de pie. Entonces, no estamos solo enfrentando a un corrupto local, estamos enfrentando a todo un sistema. Sí, asintió Velasco, pero también tienen algo que nunca antes había tenido para combatir este sistema. ¿Qué? Un comandante del cártel dispuesto a testificar contra la corrupción oficial. El hombre entendió lo que significaría su testimonio. El hombre comprendió. Inmediatamente. Significaría el fin de mi vida como la conozco. Sí, pero también significaría el comienzo de algo nuevo. Dieguito se acercó y tomó la mano del hombre. ¿Va a hacerlo? El hombre miró a esos ojos llenos de confianza absoluta. Luego a Carmen y Rafael que lo observaban con esperanza. Sí, campeón, lo voy a hacer. Velasco abrió su grabadora. Empecemos desde el principio. Quiero que me cuente todo sobre su organización, sobre García, sobre Ruiz y sobre cómo un comandante decidió convertirse en testigo protegido. Mientras comenzaba a hablar, el hombre sintió algo extraño. Por primera vez en muchos años estaba diciendo la verdad completa y se sentía como una liberación. La guerra había tomado su forma final. Sería una batalla entre la verdad y la corrupción y tenía una familia que lo ayudaría a ganar. La historia explotó como una bomba nuclear en los medios de comunicación. A las 6 de la mañana, el testimonio completo de Arturo Mendoza estaba en portadas de periódicos, noticieros, radio y todas las redes sociales. Mariana Velasco había trabajado toda la noche para coordinar la publicación simultánea en 12 medios diferentes. Comandante revela red de corrupción que incluye al coronel García. Albañil heroico conservó pruebas que hundan al gobierno de Jalisco. La verdad sobre los edificios que matan. Testimonios exclusivos. En el rancho, la familia observaba las noticias con una mezcla de fascinación y terror. El hombre sabía que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Su teléfono no había parado de sonar. Joaquín llamaba cada 10 minutos con reportes cada vez más alarmantes. ¿Jefe? García declaró estado de emergencia en Guadalajara. Tiene tanques en las calles y helicópteros sobrevolando la ciudad. Y nuestros hombres, dispersos. Algunos huyeron, otros se escondieron. García no está arrestando, está ejecutando. Carmen se acercó con una taza de café humeante. ¿Se arrepiente? No, pero tampoco sabía que iba a ser tan rápido. En la televisión, García daba una conferencia de prensa.
Su uniforme militar impecable contrastaba con la frialdad de sus ojos azules. El criminal Arturo Mendoza ha fabricado mentiras desesperadas para salvar su pellejo, decía García a las cámaras. Sus acusaciones son un insulto a las instituciones mexicanas. Será capturado antes del anochecer. Rafael señaló la pantalla. Ese man está mintiendo con una naturalidad que da miedo. Ha tenido años de práctica, murmuró el hombre. Su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Velasco. Arturo, tienes que salir de ahí ahora. ¿Qué pasó? García movilizó a todo el ejército, no solo a su unidad especial. Convenció al general Ramírez de que eres una amenaza a la seguridad nacional. Tienen ubicación del rancho. El hombre miró por la ventana. A lo lejos pudo ver helicópteros acercándose como abejas negras contra el cielo azul. ¿Cuánto tiempo tenemos? 15 minutos máximo. El hombre colgó y se volvió hacia la familia. Nos vamos ahora. ¿A dónde?, preguntó Carmen ya empacando lo esencial. Hay un refugio en las montañas, una cabaña que solo conocen 3 personas en él. Mundo. Mientras corrían hacia el auto, Dieguito se detuvo de repente. Mi dibujo, se me olvidó mi dibujo, mi hijo, no hay tiempo, dijo Rafael, pero el hombre ya corría de vuelta hacia la casa. Encontró el papel sobre la mesa de la terraza. El dibujo de la familia tomada de la mano, lo dobló cuidadosamente y se lo metió al bolsillo de la camisa. Cuando salió, los helicópteros ya estaban sobre el lago. Vamos, gritó empujando a todos hacia el BMW. Don Esteban arrancó con las llantas chirriando. Detrás de ellos, el primer helicóptero aterrizó en el jardín del rancho, levantando nubes de polvo. La carretera serpenteaba hacia las montañas de la Sierra Madre. El hombre conocía cada curva, cada sendero oculto. Habían usado estas rutas para transportar mercancía durante años. ¿Hacia dónde vamos exactamente?, preguntó Rafael. A un lugar que construyó mi hermano Luis antes de morir. Una cabaña donde pensábamos retirarnos cuando fuéramos viejos. Carmen tomó su mano. Su hermano construía casas. Era su sueño. Quería ser arquitecto. Incluso dibujó los planos de esa cabaña cuando tenía 10 años. A medida que subían por la montaña, la temperatura bajaba y el aire se volvía más limpio. Por el espejo retrovisor, el hombre pudo ver la ciudad de Guadalajara extendiéndose abajo como un mar de cemento. ¿Cree que García nos va a encontrar?, preguntó Dieguito. Eventualmente, pero tenemos tiempo para planear el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? El hombre no respondió inmediatamente. La verdad era que no lo sabía. Había apostado todo a la guerra de información, pero García había respondido con fuerza militar. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Lobo solitario. El sombra nunca olvida una deuda. Nos vemos pronto. El hombre borró el mensaje sin decirle nada a los demás. Una amenaza a la vez. La cabaña apareció después de 2 horas de manejo por senderos de tierra. Era exactamente como Luis la había dibujado, pequeña de madera y piedra oculta entre pinos gigantes. Es hermosa, susurró Carmen. Luis tenía buen ojo para la arquitectura, sonrió el hombre con tristeza. Adentro la cabaña era sencilla pero cómoda. Una chimenea dominaba la sala principal con un sofá y algunas sillas. Había 2 recámaras pequeñas y una cocina rústica. ¿Cuánto tiempo podemos quedarnos aquí?, preguntó Rafael. El tiempo que necesitemos. Carmen encendió la chimenea mientras Rafael y Dieguito exploraban las habitaciones. El hombre se quedó junto a la ventana observando el valle abajo. Su teléfono sonó. Velasco nuevamente. ¿Están seguros por ahora? ¿Cómo va la historia? Está explotando internacionalmente. CNN, BBC, todos los grandes medios están retomando la información. García está perdiendo el control del narrativo. Pero ha declarado oficialmente que eres un terrorista. Ofrece 5 millones de pesos por información sobre tu ubicación.
El hombre cerró los ojos. 5 millones era suficiente para tentar a cualquiera. Velasco, necesito que hagas algo por mí. ¿Qué? Si algo me pasa, asegúrate de que esta familia esté protegida. Rafael tiene más evidencias. Carmen y Dieguito no merecen pagar por mis pecados. Arturo, no hables así. Vamos a salir de esta, tal vez. Pero si no es así. En ese momento, Dieguito se acercó y le tiró de la camisa. ¿Con quién habla? Con una amiga. Le está diciendo adiós. La pregunta golpeó al hombre como un puño. ¿Por qué dices eso? Porque tiene esa cara que puso mi papá cuando pensó que mi mamá se iba a morir. El hombre se arrodilló junto al niño. No me voy a ningún lado, campeón. ¿Me lo promete? Te lo prometo. Pero mientras abrazaba a Dieguito, el hombre sabía que las promesas no detienen balas y García venía con muchas balas. El ataque llegó al amanecer del segundo día. El hombre despertó no por el sonido de los helicópteros, sino por el silencio absoluto. Los pájaros habían dejado de cantar. Se levantó silenciosamente y se asomó por la ventana. Entre los árboles pudo distinguir el destello de uniformes militares. García había encontrado el refugio. Rafael, susurró sacudiendo al hombre que dormía en el sofá. Despierta. Ya llegaron. Carmen y Dieguito aparecieron desde la recámara todavía en pijama. El niño cargaba el oso de peluche que había rescatado de su casa. ¿Cuántos son?, preguntó Carmen con voz controlada. El hombre contó las sombras entre los pinos. 20, tal vez más. García no vino a arrestarme, vino a eliminarme. ¿Y nosotros?, preguntó Rafael. Ustedes son testigos. García no puede permitir que queden testigos. El sonido de botas sobre hojas secas se acercaba a la cabaña. El hombre tomó su pistola, pero después la volvió a guardar. La violencia no los iba a salvar de 20 soldados entrenados. Tengo una idea, susurró, pero necesitan confiar en mí completamente. ¿Qué quiere que hagamos?, preguntó Carmen. Cuando yo salga, ustedes permanezcan aquí, sin importar lo que pase afuera, no salgan hasta que yo regrese. ¿Y si no regresa?, preguntó Dieguito con los ojos llenos de lágrimas. El hombre se arrodilló junto al niño. ¿Recuerdas lo que me dijiste sobre las familias? Que no se abandonan. Exacto. Y yo nunca voy a abandonar a mi familia. Le dio un beso en la frente y caminó hacia la puerta. ¿Arturo?, lo llamó Rafael. Sea cual sea su plan, necesita saber algo. ¿Qué? Anoche, mientras todos dormían, recibí una llamada. Ruiz está muerto. El hombre se detuvo con la mano en la manija de la puerta. ¿Cómo? Aparentemente se suicidó en su celda, pero mis contactos dicen que García lo mandó matar para que no hablara. La información cambió todo. García ya no tenía que proteger a Ruiz. Ahora solo tenía que eliminar a los testigos. El hombre abrió la puerta y salió con las manos en alto. García, soy Arturo Mendoza. Estoy desarmado. El comandante emergió entre los árboles con su uniforme impecable y una sonrisa fría. Sus hombres lo rodeaban con rifles automáticos apuntando hacia la cabaña, el famoso lobo. Te ves más pequeño de lo que esperaba. Dejemos a la familia fuera de esto. Soy yo quien quieres. García se acercó hasta quedar a 1 metro de distancia. Familia. Un comandante hablando de familia. Las cosas cambian. Sí, cambian. Por ejemplo, ahora Alejandro Ruiz está muerto. Ya no hay nadie que contradiga mi versión de los hechos, excepto Rafael Morales, el albañil, un hombre desesperado que fabricó evidencias para vengarse de su expatrón. Muy triste. Especialmente cuando muera en el enfrentamiento. No hay enfrentamiento, me rindo. García se rió. ¿Te rindes? El lobo se rinde. Qué decepcionante. En ese momento, el hombre escuchó el zumbido distante de drones.
García también lo escuchó y frunció el ceño. ¿Qué es ese sonido? Es el sonido del siglo XXI, García. Es el sonido de cámaras transmitiendo en vivo a todo el mundo. García miró hacia él. Cielo y pudo ver 3 drones sobrevolando el área. Mariana Velasco sabía dónde estaba, continuó el hombre. Ha estado transmitiendo todo desde anoche. Todo México está viendo esta conversación en vivo. La cara de García se puso blanca. Imposible. Revisa tu teléfono, apuesto a que ya tienes 50 llamadas perdidas de tus superiores en la Ciudad de México. García sacó su teléfono con manos temblorosas. La pantalla mostraba efectivamente docenas de llamadas perdidas. Esto no termina aquí, Mendoza. Sí termina. La diferencia es cómo termina. Puedes matarme frente a las cámaras y convertirte en el villano más odiado de México. O puedes arrestarme según la ley y tal vez salvar lo que queda de tu carrera. García levantó su pistola y la apuntó directamente a la cabeza de él. Hombre. También puedo matarte y decir que resististe el arresto. Adelante, pero recuerda que todo México está viendo. El silencio se extendió durante varios segundos que parecieron eternos. El hombre podía escuchar su propio corazón latiendo. Finalmente, García bajó el arma. Arturo Mendoza queda arrestado por asociación delictuosa, lavado de dinero y crímenes contra la salud. Aceptó los cargos. Mientras García le ponía las esposas, el hombre miró hacia la cabaña. A través de la ventana pudo ver 3 rostros observando con terror. Carmen lloraba silenciosamente. Rafael apretaba los puños. Dieguito tenía la cara pegada al cristal. El hombre movió los labios sin hacer sonido, formando las palabras que quería que Dieguito entendiera. Te amo. El niño asintió y también movió los labios. Regresa pronto. Mientras lo subían al helicóptero militar, el hombre sintió algo extraño. No era miedo ni tristeza, era paz. Había encontrado algo por lo que valía la pena sacrificarlo todo. Y esa familia iba a estar segura sin importar lo que le pasara a él. El helicóptero se alzó sobre las montañas, alejándolo de lo único que había amado en 20 años. Pero por primera vez en su vida, Arturo Mendoza se sintió como un hombre libre. Libre porque había elegido el amor sobre el poder y esa elección no se la podía quitar nadie. La prisión federal de Puente Grande se alzaba como una fortaleza de concreto gris bajo el cielo plomizo de diciembre. El hombre había estado ahí 2 semanas cuando recibió la visita que cambiaría todo. No era Carmen. Rafael o Dieguito, como esperaba, era el Sombra. Miguel Cervantes se sentó frente a él en la sala de visitas, vestido como abogado, con un traje elegante y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vaya, vaya, el poderoso lobo encerrado como un perro. ¿Cómo entraste? Los mismos contactos que me ayudaron a ubicar a tu familia. El Sombra se inclinó hacia adelante. Ah, sí, tu preciosa familia. ¿Sabías que García los mantiene bajo vigilancia? Oficialmente para protegerlos. Extraoficialmente. El hombre sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué quieres? Justicia. Arruinaste mi reputación profesional. 5 contratos cancelados por culpa de tu numerito mediático. García te pagó. El trabajo terminó. El trabajo nunca terminó. Solo se pospuso. El Sombra sacó un teléfono y le mostró fotografías. Carmen saliendo del hospital después de su tratamiento. Rafael en fisioterapia. Dieguito caminando hacia la escuela. Están desprotegidos, Lobo. García retiró la vigilancia oficial hace 3 días. Dice que ya no son necesarios como testigos. Si les tocas un cabello, ¿qué vas a hacer? Matarme desde la prisión. El Sombra guardó el teléfono. Pero soy un hombre razonable. Te ofrezco un trato. Hay una forma de que salgas de aquí. Una fuga puede arreglarse. Después nos enfrentamos tú y yo mano a mano. Si ganas, tu familia vive en paz. Si pierdo, bueno.
Al menos morirás como un hombre. El hombre estudió el rostro del asesino. ¿Por qué arriesgarías una fuga? Podrías simplemente matarlos. Porque matar familias inocentes es trabajo de cobardes. Yo soy un profesional. ¿Cuándo? Esta noche, a medianoche. Habrá un apagón en el sector 3. Tendrás 5 minutos para llegar al muro norte. El sombra se puso de pie. Ah, y lobo, trae todo lo que tengas. Porque solo uno de nosotros va a ver el amanecer. Esa tarde el hombre recibió una llamada permitida. Era Carmen. ¿Cómo está, mi amor?, preguntó ella con una voz que intentaba sonar alegre. Bien. ¿Y ustedes? Dieguito, ¿está yendo a la escuela? Sí, pero Arturo, creo que alguien nos está siguiendo. El hombre cerró los ojos. Carmen, escúchame muy bien. Esta noche quiero que se vayan a casa de tu hermana en Morelia. Los 3. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Solo hazlo y no regresen hasta que yo los llame. Arturo, me estás asustando. Por favor, confía en mí una vez más. Hubo una pausa larga. ¿Nos vas a ver pronto? Sí, mi amor. Muy pronto, cuando colgó, el hombre se dirigió a su celda y se arrodilló junto a la pequeña ventana que daba al patio. Por primera vez en años rezó. No pidió victoria ni protección para él mismo. Pidió que Dieguito creciera sin miedo, que Carmen y Rafael fueran felices, que su familia recordara que había un hombre que los amó lo suficiente como para cambiar. A las 11 de la noche comenzó a prepararse. No tenía armas, pero tenía algo mejor. Tenía una razón para luchar. La fuga fue exactamente como el sombra había prometido. El apagón llegó puntual. Las puertas se abrieron como por arte de magia y el hombre corrió por los pasillos oscuros guiados solo por la luz de emergencia. Saltó el muro norte con una agilidad que no sabía que conservaba. Del otro lado lo esperaba una motocicleta. El mensaje en el tanque de gasolina decía, Puente del Río Santiago, 1 hora. El hombre arrancó la moto y se dirigió hacia lo que sabía sería su última batalla. En el viento nocturno que golpeaba su cara pudo sentir algo que no había experimentado en años. Libertad absoluta, no la libertad del poder o el dinero. La libertad de un hombre que había encontrado algo por lo que valía la pena morir. El puente se alzaba en la distancia como un portal hacia la eternidad y Arturo Mendoza aceleró hacia su destino. El puente del río Santiago se extendía sobre el agua negra como una cicatriz de acero en la noche. El hombre llegó primero y apagó la motocicleta. El silencio era absoluto, roto solo por el murmullo del río abajo. El sombra apareció 5 minutos después, también en motocicleta. Se bajó lentamente y caminó hacia el centro del puente. Llevaba una navaja de combate en cada mano. Pensé que no vendrías. Un padre siempre viene por sus hijos. Padre. El sombra se rió. Ese niño no lleva tu sangre. La sangre no hace la familia, el amor sí. Se enfrentaron en el centro del puente con solo la luz de la luna iluminando el escenario final. El hombre no tenía armas, pero sus años en las calles de Tijuana le habían enseñado a luchar con lo que tuviera. El primer ataque del sombra fue rápido y preciso. La navaja cortó el aire donde había estado la cabeza del hombre un segundo antes. El ex comandante se movía con una fluidez que sorprendió al asesino profesional. Estás más lento de lo que esperaba, murmuró el sombra girando para otro ataque. Y tú más predecible. La pelea se extendió por 20 minutos. Ambos hombres sangraban de múltiples cortes. El sombra tenía la ventaja de las armas. Pero el hombre tenía algo más poderoso. Tenía algo por lo que vivir. En un momento crítico, cuando el sombra se lanzó para el ataque final, el hombre recordó el rostro de Dieguito preguntándole si regresaría pronto. Esa imagen le dio una fuerza que no sabía que poseía. Esquivó la navaja, tomó la muñeca del sombra y la torció hasta escuchar el hueso quebrarse. El asesino gritó y soltó el arma. Con un movimiento fluido, el hombre lo levantó y lo empujó contra la barandilla del puente. ¿Puedo matarte ahora mismo?, jadeó el hombre.
Empujarte al río como murió mi hermano. El sombra lo miró a los ojos y vio algo que no esperaba, compasión. Pero no lo vas a hacer. No, porque ya no soy ese hombre. El hombre soltó al sombra y retrocedió. Vete, desaparece y si alguna vez te acercas a mí. Familia, no voy a ser tan misericordioso. El sombra se incorporó sosteniendo su muñeca rota. ¿Por qué me dejas vivir? Porque mi hijo me enseñó que algunas victorias se ganan sin derramar sangre. 15 años después, en un día soleado de diciembre, Arturo Mendoza observaba a Diego Morales graduarse de la Universidad de Medicina. El joven de 27 años caminó por el estrado para recibir su diploma de especialista en cirugía traumatológica. Carmen y Rafael, ya con canas pero sonriendo radiantes, aplaudían desde las gradas. Rafael había construido una exitosa cooperativa de trabajadores que ahora era modelo nacional para los derechos laborales. ¿Estás orgulloso, papá?, le preguntó Diego después de la ceremonia. La palabra papá seguía sorprendiendo a Arturo después de todos esos años. Más orgulloso de lo que puedes imaginar, mi hijo. Esa noche, en la pequeña panadería que Arturo había abierto en el centro de Guadalajara con el nombre Tamales Luis, la familia celebró con una cena sencilla. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Diego en la universidad, Carmen coordinando su grupo de apoyo, Rafael recibiendo un reconocimiento por su trabajo comunitario y en el centro de todas, enmarcado con cariño, el dibujo original que Dieguito había hecho en el rancho hace 15 años. 4 figuras tomadas de la mano frente a una casa. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó Carmen mientras lavaban los platos. ¿De qué? De haber dejado el poder, de haberte convertido en un panadero común. Arturo miró por la ventana hacia la calle, donde los vecinos conocían a don Arturo, el man que hacía el mejor pan dulce de la ciudad y que siempre tenía tiempo para escuchar los problemas de la gente. Carmen, fui el lobo durante 15 años. He sido tu familia durante otros 15 y los mejores 15 años fueron los últimos. Esa noche, antes de dormir, Arturo sacó de su billetera una fotografía vieja y amarillenta. Luis, su hermano menor, sonriendo bajo el sol de Tijuana. Cumplí mi promesa, hermanito, susurró. Encontré una familia y esta vez los mantuve seguros. En la distancia, las campanas de la catedral sonaron 12 veces, anunciando un nuevo día. Y Arturo Mendoza, el hombre que había sido lobo y ahora era padre, se quedó dormido en paz. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale un me gusta y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo.